urgente de su producción excedente de sus mercados afectados por el veto ruso ante el temor de la pérdida de cientos de millones de euros en sus exportaciones. Tras un encuentro con organizaciones de productores y exportadores de frutas y hortalizas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del país anunció que exigirá a la Comisión Europea se adopten medidas para evitar las perturbaciones de sus mercados. La retirada de la mercadería tendría que ser financiada por el Fondo de Gestión de Crisis que se aprobó en la última reforma de la política agraria común. La Unión Europea estima que el impacto del veto ruso en productos agrícolas es superior a los 5.000 millones de euros, pérdidas que para, por ejemplo, España tendría un valor de 337 millones de euros. Muy bien, realmente pues no solamente España, no estamos hablando que diversos países de la Comunidad Europea surten pues de hortalizas, frutas y demás productos, carnes al mercado ruso. Estamos hablando de un mercado de millones de consumidores. Es un impacto muy fuerte y que al parecer pues hay un plan de contingencia, un plan en caso de crisis que ellos quieren apelar, ¿no? Esta noticia proveniente de España a mí me parece fundamental, pues ya comienza a notar las primeras consecuencias de este devenir en materia de sanciones que hemos visto en los últimos meses. Acordémonos que estas sanciones comenzaron siendo sanciones muy leves de Occidente a Rusia, a líderes y algunos cercanos a Putin. Luego fueron, después del accidente, o mejor dicho, el atentado contra el avión pues de Malaysia Airlines, fueron sanciones mucho más duras contra la actividad energética y armamentista de Rusia. Los rusos contragolpean contra las agroexportaciones y los alimentos europeos. Ucrania también establece sanciones contra Rusia. Todavía estamos a la espera si Rusia contesta sanciones con el gas, que también podría un poco profundizar aún más la relación. No sabemos si la Unión Europea, por lo menos ha dicho que no lo va a hacer, pero no sabemos hasta cuándo, no va a hacer represalias a las sanciones de Rusia a los alimentos y al agro europeo. Y en este contexto España, un país digamos mediano en la Unión Europea, reclama de que su producción, además teniendo en cuenta que España no vive la mejor situación económica que podía pensar, un mercado seguro, pues, ¿no? Exacto, que gran parte de su producción que iba a Rusia se va a quedar en Europa, y eso puede causar una serie de problemas, en tanto pues el excedente puede causar una disminución del precio, y eso afectando a un sector muy importante de la economía española ya de por sí debilitada. ¿Qué hacer? Entonces en Europa se discute ahora si tienen que haber compensaciones a una serie de productores, que seguramente la va a haber porque Europa es muy proteccionista en ese aspecto. ¿Qué hacer con la producción excedente, que ya no vaya a Rusia? Regalarla. España ha propuesto, por ejemplo, darla a sectores desfavorecidos. A África fue darla a sectores desfavorecidos, incluso en el propio España, que vive una crisis importante, para no afectar el precio de sus productos contra otros países. Entonces la verdad es que ya comenzamos a discutir en este momento qué hacer en Europa, y seguramente la misma discusión se va a plantear en Rusia. Ahora, esta vorágine de sanciones a mí me parece que todavía no ha terminado y todavía puede seguir profundizándose y afectando más no solamente la economía de Europa, sino en general la economía mundial. ¿Qué tanto puede afectarnos a nosotros esto? Hay cosas positivas, por ejemplo que Rusia ve a países como el Perú o los países latinoamericanos como proveedores de recursos, pero también elementos negativos, en tanto en un mundo globalizado pues este tipo de estados no muy estables produce pues movimientos económicos que no nos favorecen a nadie. Además de que los productores, esos pues exportadores, ellos se venden pues a plazos largos, pues no, ellos venden incluso un año antes, entonces es un impacto económico muy grande, y bueno, vamos a ver cómo lo van a solucionar. Bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a regresar con la crisis del ébola, ya que se ha elevado la cifra de fallecidos, entre ellos el sacerdote español en una clínica de Madrid. Y también en Colombia, la FARC ratificaron su rechazo al marco legal para la paz, que llama regular su inserción en la vida civil y política de su país. Volvemos.